Se le conoce como cardenismo en la historia política mexicana al periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, así como a la corriente ideológica izquierdista que estuvo manteniendo en su gobierno durante esos 6 años, que constituyeron desde 1934 a 1940. Todo este tiempo, este periodo fue gobernado y encabezado principalmente por el Partido Nacional Revolucionario, y poco tiempo después se le cambió el nombre al Partido de la Revolución Mexicana. Estos dos fueron los antecesores del partido que actualmente se le conoce como el Partido Revolucionario Institucional, mayormente conocido como el PRI. Este partido destacó principalmente en que su enfoque era hacia el sector campesino y además buscaba la nacionalización de la industria petrolera mexicana. Para poder entender esto de manera más clara y precisa, tenemos que conocer el contexto histórico que sucedió antes de esta etapa. Todo esto sucede en el siglo XX, acá en México, donde se vive un periodo particularmente turbulento, en el cual la materia y la política social están involucradas. Esto sucede por el Porfiriato, lo cual llega a terminar en 1911 gracias a una serie de insurrecciones populares que derivaron a un largo periodo de 10 años en una guerra civil que actualmente se le conoce como la Revolución Mexicana, que aproximadamente duró de 1910 a 1920. Este conflicto nacional fue tan importante que cambió radicalmente en el país, además de que numerosos líderes revolucionarios buscaban una forma en la cual podrían mantener y luchar por el país de una manera más significativa. En este periodo de tiempo se da la finalización con la redacción de la proclamación de la Constitución Política Mexicana de 1917 y la presidencia de Plutarco Elías Calles en 1924. Todo esto sucedió antes de lo que estamos viendo. Este es el contexto que venía arrastrando México durante todo este tiempo. Pero, ¿por qué se le llamó cardenismo? Vamos con eso. Este tiempo lo lleva gracias al apellido del personaje principal que destaca acá, el cual es Lázaro Cárdenas del Río, que nació en Michoacán, México. Este fue un militar y estadista que participó en la Revolución Mexicana, bajo el mando de Martín Castejón. Logró el rango de general con apenas 25 años de edad. Lázaro ocupó distintos cargos políticos, como el gobernador de Michoacán de 1928 a 1930, fue secretario de la gobernación del presidente Pascual Ortiz Rubio en 1931, además de que fue presidente del Partido Nacional Revolucionario. En 1934, fue electo como presidente de la República Mexicana, cargo que llegó a sostener hasta 1940. Y no solo eso, sino que también se le conoce por ser uno de los políticos que en México no se enriqueció durante su periodo de tiempo de una manera exórbita, sino que decidió llevársela con calma, ya que en 1945 se retiró con una modesta casa cerca de un lago, en el cual el resto de sus días los dedicó al trabajo social, la educación y la parte del campo, el cual vivió su vida hasta 1970, donde falleció por cáncer. El cardenismo se caracterizó por ser un gobierno nacionalista y de izquierdas. Creía en un Estado fuerte y capaz de profundizar en las reivindicaciones populares que habían motivado la lucha armada durante la época revolucionaria. Y esto es de cierta manera de entender, puesto que anteriormente todo lo que había sucedido con lo del Porfiriato, obviamente Lázaro Cárdenas no quería que pasara lo mismo con él. Entonces, este periodo trajo buenas consecuencias hacia la economía y hacia el país. Veamos cuáles son. Durante el cardenismo sucedieron una serie de acontecimientos, bastantes numerosos, pero principalmente fue la nacionalización del petróleo mexicano y el surgimiento de Pemex.
Otro fue que surgió la reforma agraria, donde se repartió cerca de 18 millones de hectáreas a las personas para poder saldar una deuda histórica y así formar pequeñas unidades productivas. Además, se creó un número importante de ejidos campesinos. Otra cosa que pasó fue que se implementó un nuevo modelo educativo dirigido a una educación laica, llamado socialista, y en este permitió que se repartieran libros en alumnos donde vivían en zonas rurales. Y finalmente se implementa el plan sexenial, el cual se dirige principalmente al gobierno, donde ya no duraría 3 años, sino que se extendería a un periodo de 6 años, donde se podrían hacer más cosas, y Lázaro Cárdenas fue el que comenzó este plan. En conclusión, puedo decirles que Lázaro Cárdenas tuvo bastantes puntos a favor, ya que todo lo que él hizo durante su sexenio, durante el tiempo que gobernó como presidente de México, hizo bastantes cosas y trajo consecuencias muy positivas al país. Tal vez la política que él daba, como la parte nacionalista y de izquierda, no fueron las adecuadas tal vez para el país, pero todo lo que él formó, todo lo que él creó, lo que él permitió que se lograra durante todo el tiempo que gobernó, nada se lo puede quitar. Hizo bastantes avances, creó y dirigió bastantes cosas que muy pocos presidentes actualmente llegan a hacer, lo cual lo más importante que cabe destacar entre él fue que nacionalizó el petróleo mexicano, nos los permitió que fuera de nosotros y que no llegara otro país u otra empresa para quitárnoslo, sino que ya era 100% de México. Además de que permitió que los demás gobernantes que vinieran tuvieran un tiempo más extenso para poder hacer distintas cosas entre ellos, ¿no? Y para mejorar el país. Entonces yo opino de manera acertada al gobierno de Lázaro Cárdenas. Hizo bastantes cosas acerca pues de la economía en México. Entonces mi punto de vista es que Lázaro Cárdenas fue una persona que no se ve actualmente en los presidentes de hoy. Entonces, bueno, yo soy Isaí Ureña Tamariz, alumno del segundo grado Grupo B del Centro Escolar Profesor Gregorio Adelante. Hasta luego.